Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de economía y con las altas instancias, por decirlo de una manera. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, con Pedro Ortega, que bueno, en unas jornadas, lo hemos cogido al lazo que se dice, acaba de finalizar unas jornadas organizadas por la Gaveta Económica y por el Grupo Lancelot, además de con distintos patrocinadores, Caja 7 y el Cabildo de Lanzarote, en las que, bueno, por título lleva, es un poco largo, lo voy a tener que leer, porque dice: ¿está Canarias preparada ante la próxima crisis? FEDECAN, una herramienta de diversificación y apoyo al crecimiento económico de Canarias. Un poco los fondos FEDECAN y un poco esa posible llegada a una crisis. La primera pregunta, y vamos ya con don Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas. ¿Estamos preparados para una crisis? Pues, ¿Hay sí. una crisis que puede llegar? Bueno, yo creo que sí estamos preparados para la crisis, porque de hecho hemos superado en el 2020 una gran crisis, la mayor que hemos conocido en Canarias, ese cero turístico que tuvimos con una caída del Producto Interior Bruto de un 20%, y hoy estamos creciendo más que la economía mundial, más que la economía de Europa y más que la economía de España. Con lo cual, sí, somos resilientes, estamos preparados, pero tenemos que mejorar. Evidentemente, todo lleva a mejorar. Y bueno, yo cuando oigo que si viene una crisis, digo, mire, desde el 2020 llevamos pensando y llevamos haciendo previsiones económicas, y esto lo digo muchas veces, pensando en que vamos a ir a peor. Y cada vez que llegamos a una fecha, las previsiones económicas demuestran que estamos mejor de lo que habíamos previsto, pero siempre rebajamos las expectativas al siguiente periodo. Yo creo que estamos en un estado de incertidumbre que lo estamos trasladando, y eso no nos permite disfrutar tanto de una bonanza que estamos teniendo desde el punto de vista económico, porque es verdad que hay una serie de cuestiones que nos están afectando. Estamos hablando de la geopolítica, hay conflictos en el Europa y cercanos que nos están complicando. Tenemos una cadena de suministros a nivel mundial que a veces funciona bien, a veces no funciona tan bien, algunas veces interrumpido. Tenemos una inflación asociada a costes energéticos y a costes de materias primas que no termina de desaparecer, y tenemos una política económica monetaria que también funciona. Y luego también tenemos el propio comportamiento de las personas que están comportándose de una forma diferente a como se comportaban antes de la pandemia. Y bueno, entonces yo creo que todo esto es un periodo de incertidumbre y de ajuste en el que todos, poco a poco, estamos avanzando a la mejora. Yo creo que estamos en una fase de aterrizaje y más que enfrentándonos a una crisis. Pero es verdad que esto es cíclico. Sí, pero y también, a ver, las crisis son distintas, porque nada tiene que ver la de la inflación, la crisis del petróleo, la de la subprime, el COVID sanitario. De hecho, por ejemplo, ¿estaba preparada la sanidad para... no tenías EPIs, no teníamos vacunas, no sé, y de repente preparar escenarios es muy difícil? Yo no sé si desde el sector económico que se tiene que decir, bueno, que estén saneados, que las cosas estén bien. Bueno, sí, ahora mismo lo que intentamos es, y lo que hemos transmitido, nosotros saliendo de la crisis tuvimos en el 2023, tuvimos unas elecciones en Canarias. En la Confederación Canaria de Empresarios lo que decidimos fue hacer algo concreto. Nos reunimos todas las organizaciones empresariales con las empresas y les dijimos que qué le pedían al futuro gobierno de Canarias para el desarrollo económico y social de Canarias en el periodo 2023-2027. Eso hablamos todos y llegamos a un documento de consenso en la Confederación Canaria de Empresarios, un documento que eran demandas empresariales para eso, para el desarrollo económico y social en el periodo 2023-2027. Y entonces ahí pusimos todo lo que nos unía, y en lo que estábamos de acuerdo que dijimos, pues mire, pues es que tenemos un problema de formación y capacitación de las personas. Es que tenemos que trabajar en esta línea, es que tenemos un problema con la productividad, es que tenemos un problema de exceso de normativa. Pues habrá que empezar a trabajar para que estas cosas no sucedan, y las que haya, sobre las que suceden mal, quitarlas o corregirlas. Las que van bien, pues potenciarlas. Y eso fue lo que hicimos. Y con ese documento se lo entregamos a todos los partidos políticos con los que nos reunimos, para que tuvieran, como digo, un libro de cabecera, para que lo pusieran en la mesa de noche, para cuando pensaran en cómo entendíamos nosotros que se gobierna Canarias, o que para que tener una Canarias más próspera y sostenible, tuvieran en cuenta nuestros apuntes. Porque nosotros lo que sí defendemos es que de todo esto no se sale solo, se sale trabajando juntos. Y entendemos que la colaboración público-privada es una herramienta que no se puede demonizar, que no se puede poner en cuestión, que es todo lo contrario, es buscar aquello que nos une, igual que hicimos para ese documento nosotros, lo que nos une a las administraciones públicas, a las empresas y a la sociedad en su conjunto, para tener una Canarias más próspera y sostenible.
El otro día, también en unas jornadas, estuvo Jorge Marichal, de la patronal hotelera más así, y él venía a decir como que los empresarios, él hablaba más de los hoteleros, pero a ver si es extrapolable, que eran como la piñata, la comparación era una piñata en la que todo el mundo le da, y todo el mundo le da, pero claro, con la complejidad de que puede romper y que si, no sé si son a veces como, le atribuyen como el malo de la película. Bueno, yo creo que lo que hemos entrado en una fase en la que no se respeta al empresario. Ese valor del empresario, de esa persona emprendedora que con su esfuerzo y poniendo en riesgo su patrimonio genera riqueza y prosperidad en la tierra y genera empleo, eso de alguna forma desde ciertos ámbitos de la administración, no digo desde todos, pero hay quien se le pierde el respeto y eso está claro. Se han nombrado a personas, empresarios de reconocido prestigio a nivel nacional que se ponen en cuestión. Se está hablando de que el empresario es malo. Mire, no hay empresarios que no lo hacen bien y hay empresarios que lo hacen bien. La mayoría lo hacen bien porque si no, no estaríamos aquí, eso está claro. Igual que hay políticos que lo hacen bien y hay políticos que lo hacen mal. La mayoría lo hacen bien porque si no, no habríamos avanzado. La Canarias de los años 70 y la Canarias de 2024 no tienen nada que ver. Y eso es porque como sociedad la hemos ido transformando y hemos conseguido una sociedad mejor. ¿Que puede mejorar? Claro. Y yo creo que además, si lo miramos como lo miramos las empresas, miramos la organización y los procesos, nosotros siempre tenemos un proceso de mejora continua, porque tenemos que adaptarnos a lo que nos demandan nuestros clientes, lo que nos demandan los usuarios de los servicios, y tenemos que ir corrigiendo. Y además la tecnología va cambiando y tienes que irla incorporando, tienes que formar a las personas para la tecnología y es un proceso de inversión y es un proceso de inversión de tiempo y de dinero. Y después, mire, y el empresario tiene su riesgo, con lo cual nosotros siempre lo hemos demandado. Creemos que en estos últimos tiempos ha habido una falta de respeto o una pérdida del respeto a lo que significa el ser empresario, cuando son los empresarios los que crean empleo y los que generan riqueza, junto con los trabajadores que están en ella, que también tienen su parte, su alícuota. Pues cuando hablamos de un empresario es empresario porque tiene una empresa en la que hay trabajadores y juntos son los que hacen que funcione o no funcione. Sí. Cuando falla uno o falla el otro, la cosa no funciona. Pues la verdad que sí. Turismo, hablabas del turismo como motor económico, sin embargo, ahora está la palabra turismofobia. Y es verdad que yo tengo niños pequeños, ¿no? Adolescentes, y ya se quejan del guiri, lo consideran que tal, no sé si se acostumbraron también en el COVID a estar más libres. Y por otro lado, esa búsqueda de un cambio de modelo, que por otro lado, y ya me comentas lo que tú consideres, que a veces es como un poco confusa, porque por un lado está todo el problema de la vivienda y todo eso, y por otro lado, un poco lo que se quiere la redistribución de la riqueza con distintos productos, porque no es lo mismo que sea un todo incluido que el vacacional, que son casi antagónicos. Yo no sé cómo encajas tú esto. Bueno, estamos hablando en concreto del 20A, que es el que ha cuestionado, al que se ha llegado y el que se le ha dado. Vamos a ver. Hay una cuestión de que hay una situación en la que hay una desafección en este momento o hay un desajuste en lo que es nuestro modelo económico-social, ¿no? Y ese desajuste, yo creo que no hay que cambiarlo, lo que hay es que mejorarlo. Porque si nos ha permitido pasar de donde estábamos a donde estamos, lo que habrá de hacer es mejorarlo para que nos siga llevando más al futuro. ¿Por qué? Porque ha sido bueno, ha sido un modelo que ha sido de éxito, pero como todos los modelos, lleva un tiempo que se van. Las realidades han cambiado. Has comentado una realidad, y lo decía antes, la pospandemia ha hecho que la gente disfrutara de unas cosas que quedaron, que parecía que eran de ellos, y ahora que llegan. Pero es que sin eso, quiero recordar que sin ese 20% de PIB que caímos, no podríamos haber sobrevivido, que tuvieron que inyectar dinero. Con lo cual, para ser sostenibles en el tiempo, lo tenemos que ser medioambientalmente, socialmente y económicamente. Si falla cualquiera de las patas, vamos a estar en desajuste continuo. Por lo tanto, lo que creo que hay que hacer es ver en qué no. Pero no podemos meter todas. Aquí es como meter en un bombo todos los problemas, los de todo, y sacar un problema. Hay problemas de los que se hablaba que no son problemas, que la sociedad ha decidido que son realidades que van para adelante. Pongo un ejemplo. En el 20 se hablaba de que no a Gira Soria, al salto de Gira, que es un modelo de almacenamiento de energía. Y mire, y la sociedad, el Parlamento y el Gobierno de Canarias apuestan por ese modelo, porque es una forma de penetración de renovables. Con lo cual, hay mucha gente que dice, no quiero renovables, pero
pero porque me molesta en el paisaje, pero no quiero contaminación. Y entonces, ¿cómo mantenemos las neveras encendidas? ¿Cómo cómo utilizamos los móviles? ¿Cómo nos movemos? Entonces, esto es así. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de ampliar. Estamos en un momento en el que, después de lo que pasamos, después de la incertidumbre que hemos pasado en estos 3 años, con estos continuos cambios, crisis de materias primas, crisis energética, inflación desmedida y con unas guerras en Europa que no conocíamos en este momento, ¿qué hacemos para seguir adelante? Pues tendremos que hablar y trabajar. Y digo que esto es un modelo de colaboración público-privada, en el que juntos, si trabajamos los dos, la administración y el sector privado, juntos vamos a conseguir que 2 más 2 no den 4, sino que den 5 y podremos mejorar. Venga, vamos a pasar a otras cosas. Entre las cosas que comentaste, por ejemplo, me llamó la atención, la agricultura, un 22% menos de cultivos, me decía. De superficie cultivada. De superficie cultivada, sí, o sea, pero, que se retira espacio para cultivar. Sí, pero ¿sabes? Porque a lo mejor se está haciendo más productivo en ciertas zonas, pero también es verdad que mire que el tomate con el Brexit ya ha perdido... Bueno, uno cuando va con el avión en Gran Canaria ve todos los invernaderos. Sí, pero van cayendo porque hay una cuestión, hay más productividad por metro cuadrado, pero es verdad que nos encontramos ante eso. Pero turismo crea empleo. Yo lo decía también en la reunión, el turismo crea riqueza y crea empleo. Industria crea riqueza y crea empleo. Construcción crea riqueza y crea empleo. Y crean más que lo que se crea a nivel nacional. Agricultura, este último año es el único sector que crea menos empleo que lo que se crean el resto de sectores, con lo cual decrece. Eso es malo. Porque ¿Se analiza por qué? No, bueno, en principio estamos hablando, hay que plantear política, hay que sentarse a hablar cuáles son las razones por las que estamos perdiendo y qué es lo que debemos hacer, porque recordemos que la agricultura forma parte de nuestro paisaje, forma parte del autoabastecimiento y forma parte de una diferenciación que ya todos vivimos en el 2020, que pasó cuando la cadena de suministro global tuvo ciertos problemas. Pues bueno, cuanto más seamos capaces de abastecernos, cuanto más tengamos, pues seremos mejor, pero es que además en una política de sostenibilidad todo producto kilómetro cero tiene una ventaja con respecto a los productos que vienen de fuera. Entonces lo que se pueda hacer aquí, que se haga. La verdad que sí. Cuestión, la industria, sin embargo, el sector industrial es bajo, porque en comparación con otras comunidades es bajo, pero está creciendo, sin embargo. Sí, crece más que lo que crece a nivel nacional su participación. Es verdad que la participación en el valor añadido bruto pues ha bajado del 8,5 al 7, pero es verdad que su crecimiento en este periodo, dentro de lo que crece más de lo que crece a nivel nacional, crece unas décimas por encima, que eso está muy bien porque significa que es un sector que está siendo resiliente y que está actuando, con lo cual habrá que seguir viendo qué es lo que se está haciendo para ayudarlo. Yo quiero recordar aquí que a nivel europeo, después de la propia pandemia, Europa se ha replanteado el modelo de la deslocalización de las industrias, de las producciones, y se planteó acercarla a las grandes empresas multinacionales que tenían centros de producción muy lejanos. También empiezan a plantearse que deben tenerlo más cerca. ¿Por qué? Porque se contamina menos, porque tienen más seguro el suministro, y en el fondo hay que tener en cuenta que la industria genera un valor añadido superior, porque estamos transformando productos en otros productos. Pero, ¿y qué tipo de industria se crea en Canarias? Pues mire, pues aquí hay la industria que hay ahora mismo, la que está, principalmente la industria manufacturera, hay industria de biotecnología y también la industria relacionada toda con la fase marítima, la que está relacionada con la reparación naval, que está funcionando perfectamente. Pero creo que tenemos grandes oportunidades en la parte de biotecnología. Vamos a ver, Canarias tiene unos recursos naturales propios y diferenciados, marinos y en tierra. Me hablo de especies vegetales y especies animales que son diferentes a las que están en otros lados, que nos pueden dar valores específicos, cuestiones específicas, y hay algunas empresas que se dedican a la biotecnología y que empiezan a exportar desde Canarias productos que son consumidos en el mundo con las peculiaridades de nuestros valores. Y ahí habrá que apostar, para eso tenemos universidades, tenemos centros de investigación, con los que en un modelo de colaboración público-privada se puede hacer una transferencia de conocimiento, introduciendo innovación y haciéndonos que tengamos productos diferenciados al resto. Otra cuestión de lo que comentabas. Esta es una situación que, bueno, aquí ha pasado, restaurantes y algún otro tipo de empresa hotelera, turística, que casi tiene que cerrar o afloja su producción porque no encuentra trabajadores y, sin embargo, hay unos niveles de paro
Por ejemplo, Lanzarote, yo creo, es una teoría mía, son los 7.000 parados, de ahí nunca se baja. En situación de bonanza económica no se baja. Yo no sé si eso ya es residual, es decir, ahí hay alguien como se renueva continuamente. Algo falla. Algo falla. Eso falla algo. ¿Y dónde falla? ¿Qué falla? No, digo, sí, bueno, nosotros defendemos que hay una parte que es la propia capacitación. Es decir, que tenemos que tener política. Nosotros defendemos. Personas que no están capacitadas ya casi para. Que necesitan capacitación porque se están incorporando tecnologías, se van quedando fuera del mercado, se sienten excluidas, con lo cual habrá que trabajar para incluirlas. Pero también pasa una cosa, que en la medida que es más barato, o sea, o es más cómodo en la política del subsidio que la política activa de empleo, es decir, generar las condiciones para que la gente se emplee, en esa medida lo que nos está pasando es una distorsión. Mire, no encontramos trabajadores y después resulta que ha crecido en el último año, ha crecido la población activa, es decir, tenemos más. Pero es que ha crecido los parados. Oiga, también tenemos más parados. Digo, pero que también crecieron los ocupados. Y hay quien no encuentra trabajadores. Cuando miramos en que la incorporación de trabajadores a las empresas, vemos que una gran parte vienen de fuera. O que una parte importante vienen de fuera. Y la cifra de paro sigue aumentando. ¿Pero por qué? Porque está aumentando la población que llega a buscar trabajo o porque se nos está quedando además la población que tenemos que no está trabajando, ese paro estructural, ese 14-15% que está por encima de la media nacional, que está muy por encima de Europa, sobre la que tendremos que abordarlo de una forma inteligente. Sí, tendremos que ver qué medidas son, si es que al final le sale mejor estar en el paro que trabajando, algo falla. Las políticas de subsidio tienen que estar para lo que tienen que estar, para ayudar a quien lo necesite. Y la política activa de empleo tiene que estar para hacer que aquellos que están en el paro y que tengan necesidad de que puedan trabajar y no tengan las condiciones, facilitarles para que las tengan. Se le puede hacer facilitándose a las empresas, pero también facilitándose a las personas para que no rechacen puestos de trabajo. Claro que sí. Absentismo laboral, también lo comentabas. Decías, no sé si 57.000 trabajadores no fueron a trabajar. En el año pasado, el año pasado. Pero lo más curioso que también es que decías que, o sea, ya si en España hay un absentismo laboral, en Canarias la hay superior. Sí, vamos a ver. ¿Por qué? Esa es la gran asignatura pendiente que decimos que tenemos que estudiarle, y para eso la consejera de Empleo ha convocado una mesa para tratar el absentismo, porque ya en el 6º acuerdo de concertación social ya hablamos de que esto es un problema, porque esto afecta a las arcas públicas, afecta a las empresas y afecta a la sociedad. A nivel general, a nivel de España, han sido 25.000 millones de euros lo que ha costado el absentismo. Pero el problema no es el absentismo, porque quien tenga que estar de baja tiene que estar. El problema es el elevado absentismo. Canarias, un 8% de absentismo en el año 2023. A nivel nacional, un 5,9%. 2 puntos por encima. Eso ya dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué razón? ¿Qué condiciones tenemos aquí? Habrá que analizarlo. Sentémonos a hablar. Para eso estamos hablando. Segunda cuestión de relevancia y de importancia para señalar. En este periodo, en el 2021-2023, en Canarias, el absentismo se incrementa en un 70%. El absentismo asociado a la invalidez temporal por contingencias comunes. Esos son datos del INSS. Se incrementa en un 70%. A nivel nacional se incrementa en un 50%. O sea, tenemos 20 puntos por encima. Creo que eso es para hacérselo pensar y mirar a ver qué está fallando para tener una tasa mayor y aumentar más que lo que aumenta la media española. Pero yo no sé si había algunas empresas, por ejemplo, alguna vez lo he pensado, ¿por qué no se incentiva? Porque eso es muy fácil, o sea, el número de bajas todo está informatizado, es decir, se premia al trabajador que no va, que va siempre, pues la verdad que uno, aquí, mis compañeros, todos, faltas al año, y yo te lo digo sinceramente, faltas 2 veces porque te toca la gripe del año, alguna vez alguna pequeña intervención, también tocar madera donde la haya, porque ves que hay salud también, y hay gente que tiene enfermedades y lógicamente y tiene... No, vamos a ver, claro, lo que no podemos cuestionar es el que falta porque está mal. Eso está claro, es que eso no es cuestión. Ahora, yo no hablo del absentismo, yo hablo del elevado absentismo. Y hablo de que se incrementa más de lo que se incrementa. ¿Por qué se incrementa un 70% una cifra que ya es alta? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasó? Que de repente nos ha llegado algo que no, algo está fallando en el sistema. Mire, puede ser la ley o los médicos. Mira, los procedimientos sencillamente a lo mejor de revisión, que las pruebas llegan tardías, que no se quiere, que la baja se da por más tiempo del que toca y que cuesta
cuesta recuperar el alta, pues bueno, pero habrá que abordarlo, habrá que ver el porqué, o porque si son cuestiones del puesto de trabajo, pues habrá que revisarlo, habrá que ver el porqué. Pero para eso sentémonos, hablemos y busquemos soluciones, porque eso no tiene lógica. De repente no podemos incrementar y no podemos estar por encima de lo que es la media, pero no es que estemos un poco por encima de la media, estamos un 40% por encima de lo que es la media española. Y eso al final perjudica a las empresas, perjudica a las personas, y a las personas en cuanto a la sociedad, y perjudica a las administraciones públicas. Pero además, eso económicamente ya ha dicho un importe, 25.000 millones, 12.000 las empresas, 13.000 las administraciones a nivel nacional. Pero es que hay otro problema, y es el coste de oportunidad. Hoy, decíamos antes que a veces no encontramos personas para trabajar. No las encontramos y ahora se nos pone alguien de baja. Y no encontramos. ¿Y qué hacemos? No podemos dar el servicio, no podemos hacer el producto. ¿Y cómo funciona la empresa así? Y además aplicamos medidas que no hay que avisar, no hay comunicación, no sabemos muchas veces cómo planificar. Eso complica la actividad empresarial, complica la organización de los procesos, y yo creo que hay que trabajar. Por eso siempre decimos, sentémonos a hablar, miramos cuáles son los problemas y demos enfoque para que sea una solución en la que estemos cómodos y estemos bien todos. Aquí no se trata de... las empresas tenemos claro que tenemos que ir de la mano de los trabajadores, y los trabajadores también tienen claro que hay que ir de la mano. Es que tenemos que ir juntos. En el momento que vayamos cada uno por nuestro lado, la cosa no va. Sí, yo creo que sí. Está claro. Dos últimas cuestiones. FEDECAN, los fondos FEDECAN. Sí, era heredado, ¿no? Esa negociación del gobierno de Canarias, no sé si fue en tu época. Fue en mi época, sí, me tocó. ¿no? Eso fue clave. Además, yo me acuerdo que en aquel momento la cuestión y el debate político, pero sin embargo se ha convertido, ya cuando uno ya, de esta perspectiva, y me coloco de fuera y llego a pueblos y veo plazas públicas o veo parking con el FEDECAN, dígame, pues sí, pues al final ha llegado, y cuando llego a una jornada en la que en la isla de Lanzarote ves el FEDECAN, y me acuerdo de aquel momento, y me acuerdo de cómo esa controversia y de aquel dinero al final ha sido finalista, ha llegado, y al final todos están de acuerdo porque además se pelean muchas veces por los fondos. Dice, pues ha sido bueno. Y hubo polémica, que yo me acuerdo, no sé si algunos partidos, porque yo creo que fue más Fernando Clavijo o el gobierno de ustedes, que un poco más en base a la triple paridad, porque también, claro, había todo tipo de conflictos a la hora del reparto. Había entre las islas, la triple paridad, y después dentro de las islas los municipios. Es decir, había de todo. Y después políticamente había también, como siempre, cuando un tema de este calibre pues genera política, genera posiciones. Pero mire, resultado a día de hoy, esto fue en el 2015 cuando empezamos a hablar de esto, estamos en el 24, y aquel dinero que era el ITE, que era el impuesto del tráfico de empresas, ese 50% que quedaba, tiene un fin y no está perdido en la... Lo vemos en cosas, lo vemos en cuestiones. Yo creo que eso es bueno. Funcionó, la verdad que sí, yo creo que sí. Última pregunta ya. Hemos hablado de implantación de energías alternativas, limpias y demás. Lanzarote yo creo que es de las islas que va menos, porque algunas ya han quedado obsoletas y ya decías tú algo, a veces en el nombre del impacto visual y tal, y estamos frenándolo. Yo no sé si aquí, ¿dónde está el problema? ¿En la lenta implantación? Bueno, yo creo que tenemos que aclararnos primero que nada como sociedad, porque es que a veces no lo tenemos claro. Yo no quiero contaminación y quiero energías renovables, pero no quiero la energía renovable, entonces con lo cual ¿a dónde voy? Con lo cual, primero aclarémonos, ¿qué queremos? Vamos a ver, yo diferencio dos cosas. Y hablo de las placas fotovoltaicas, de los generadores o de cualquier otra tecnología que pongamos. Hoy, el efecto del CO2 y de las emisiones de CO2 por la combustión de combustibles fósiles está generando una cicatriz que tiende a ser permanente en nuestro medio ambiente. Es decir, una herida que esa va a ser permanente. Y eso es un daño que nos está ocasionando a todos y contra el cual tenemos que luchar. Luego tenemos otra cicatriz que podemos crear, que es colocando el aerogenerador, las placas fotovoltaicas. Eso, cuando las coloquemos, estarán ahí. Y mire, yo siempre pongo el ejemplo de los molinos de Don Quijote. Formaron parte del paisaje de Castilla-La Mancha y Don Quijote estaba... Y hoy ya no están. Hoy algunos testimonial porque ya no forman parte. Estos aerogeneradores que están hoy, estas placas, van a ser sustituidos por otras tecnologías dentro de 20, 25 años. Pero si lo hacemos, evitaremos ese gran daño al medio ambiente, que hará que las radiaciones ultravioletas nos estén, que esté cambiando el clima en nuestro planeta y haya emigración de sur a norte, huyendo de la sequía. Oye, el abastecimiento de energía, que es lo que nos sale. Y ahora vamos a la siguiente. Pero hay quien decide y dice, pues yo lo hago quemando combustible fósil. Pero es que, digo,
tú quieres, si alguien quiere tener que en la nevera haya productos para poder comer y tenerlos bien cuidados y en condiciones de salubridad y de calidad, pues necesita energía eléctrica. Hay que enfriarlo. Y después hay que enfriarlo y eso hace falta pues energía. Hoy nosotros somos afortunados. Tenemos sol, tenemos viento y tenemos olas. Podemos generar energía en cualquiera de sus variables. Ya, pero, perdón. Sí. Pedro, el otro día hablaba con Mariano Zapata, Sí. consejero de Transición Ecológica, y hablaba de los proyectos, pero digo, por ejemplo, todas las cubiertas de los colegios para hacer sombra y tal, ¿cómo todavía no se han implantado ahí fotovoltaicas? Porque si el problema es consumir territorio, ahí no consumes pero nada. estamos avanzando, pero eso no es suficiente para... Bueno, pero vamos a empezar por ahí, después no, ya se está ocuparemos. haciendo, ¿no? ¿Sí? Es que se está haciendo. Pero no o sea, hay nada, no hay hay ni un colegio que tenga... No, si eran los colegios, yo estuve en los edificios públicos, lo puedes ver, se están instalando. Sí, ya empieza a ver. Hay una cuestión también de concienciación de lo que hay que hacer y hay una cuestión de trámites también que hay que pasar. A veces no todas las cubiertas están preparadas para ponerle, con lo cual habría que prepararlas. Hay cubiertas que tienen una orientación que sería deficitaria. Es decir, o a veces no están bien accesibles. Bueno, ya hoy se tiene que intentar a pensar que cualquier casa tiene que ir teniendo ya sus cubiertas, pero cada vez si miramos desde el aire, veremos cada vez más cubiertas en zonas industriales, en casas, que veremos placas colocadas encima. Se está avanzando. Ahora, esto no ocurre de un momento a otro. Primero, la tecnología ha tenido que ponerse a precio para que salga razonable. Y además ha tenido que haber una infraestructura de servicios para cuidarlas y para mantenerlas. Y eso es lo que ha pasado. Al final se genera un entramado, un ecosistema asociado a las renovables en las que hay instaladores, hay mantenedores, hay infraestructuras asociadas. Y bueno, pero yo poco a poco, y créame que cada vez veo más cómo se hace. Yo decía también en la intervención de antes, defendiendo y poniendo en valor el turismo, cómo el sector turístico lleva ya invirtiendo en el autoconsumo de hace tiempo, cómo está invirtiendo, porque aquí no solamente es el autoconsumo, también está la eficiencia energética, quitar los no consumos, que a veces son peores que los consumos. Y también hay que mejorar la eficiencia hídrica y estamos en una isla como Lanzarote, que el agua viene de donde viene, que es agua desalada, y que necesita pues energía para el proceso. A ver, si esa energía viene del aire, del sol, pues será mejor que si lo hacemos de quemar combustible fósil, que va a tener un efecto contaminante en nuestro medio ambiente. Y yo creo que a estas alturas de la película, y lo dicen los expertos a nivel mundial, cada subida de grados que estamos teniendo, cada incremento de la temperatura del planeta, nos lleva a un punto más complicado de tener retorno. Y yo creo que todos tenemos que, desde nuestra parte, intentar, en la medida de las posibilidades, emitir el menor número de partículas a la atmósfera. Pues estamos de acuerdo. Pues Pedro, te ha sido un verdadero placer. Creo que en breve ya vuelas y no queremos raptarle y quitarle más tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Ha sido ponente y participante de las jornadas organizadas aquí por el Grupo Lancelot y la Gaveta Económica, junto al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Y bueno, en la ponencia pues escogía varios datos y la verdad que ha dado pues mucha información y también opinión y también cuestiones que en el futuro van a ser claves, sobre todo para el desarrollo de Canarias. Estamos en un momento, bueno, pues de que hay que replantearse. Mucha gente dice, bueno, el modelo turístico sí, pero bueno, hay que ver, pues si hay que, como decía en algún momento Pedro, si hay los pequeños errores hay que corregirlos y luego reorientarlos para que se vaya bien rectito hacia el futuro. Nosotros ya nos despedimos. Pasen una feliz tarde.